Hola, estoy orando para que tengas una Pascua bendecida, pues celebramos este momento en que nuestro Redentor pagó el último sacrificio por nuestras vidas. Pero no sé si lo has pensado alguna vez. En el Calvario, en ese día, había 3 cruces. Y hay un mensaje en cada una. No querrás perderte esto, porque hablamos de las 3 cruces en el Calvario. Y qué gran imagen es de lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere que se haga. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Quiero leerles algunos versículos de Primera de Corintios capítulo 1 que muestran un verdadero contraste. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y dice esto en Primera de Corintios 1:18. Dijo: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, este mensaje es el poder de Dios. Interesante contraste. Se predica el mismo mensaje. Algunos lo ven como una tontería, pero otros se dan cuenta de que es el mismo poder de Dios. Versículo 23, el mismo capítulo. Para los que predicamos a Cristo crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que todo es una tontería. Pero para los que Dios llama para la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para algunos, lo reconocen como el poder de Dios y el último golpe de genialidad de Dios. Es la sabiduría de Dios para redimir a un mundo caído. Él literalmente envió a su Hijo, nacido de una virgen, se volvió uno de nosotros. Jesús vino y nunca había conocido el cansancio, pero ahora sabe lo que es estar cansado. Nunca había conocido el hambre antes, pero ahora sabe lo que es tener hambre. Él entiende el sufrimiento, Él entiende el rechazo, Él entiende el dolor, Él entiende la traición personalmente, porque se volvió uno de nosotros. Y luego murió como nuestro sustituto. ¡Qué golpe de genialidad! Es la sabiduría de Dios, pero también es el poder de Dios para llevarnos al cielo y llevarnos a una relación con Dios. Pero otros escuchan el mismo mensaje de la cruz y lo que Cristo ha hecho para ellos es sin razón, es una tontería y es ofensivo para ellos. Verás, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla, y la forma en que la persona responde al mensaje de redención está determinada por en quién se ha convertido, por las elecciones que ha tomado en la vida. Algunos se ablandan, otros se endurecen. Estuve escuchando ayer, de hecho, una vez más, un mensaje sobre un joven coreano. Fue criado para creer en una multitud de dioses. Dijo que vivió con miedo los días de su vida y que siempre tuvo miedo de ofender a este dios o aquel, y creo que fue la tuberculosis lo que lo derribó. Estaba a las puertas de la muerte y dijo: tenía miedo de morir. No sabía qué me iba a pasar, así que llamé a este Dios y no obtuve respuesta. Llamé a ese Dios y no obtuve respuesta. Llamé a otro Dios y no obtuve respuesta. Él dijo finalmente en la desesperación: clamé, si hay un Dios ahí y puedes oírme y puedes hablarme, por favor, hazme saber lo que me pasará a mí. Al día siguiente, una obrera cristiana tocó a su puerta. Entró en su humilde casa de una habitación donde vivía y compartió el evangelio con él. Y con humildad y alegría recibió el mensaje.
Esa obrera cristiana, esta mujer, le impuso las manos y oró por él y fue sanado milagrosamente. Luego se convirtió en el pastor de una de las iglesias más influyentes del mundo y de hecho ha influenciado aún mi vida de una gran manera. Pero cuando oyó el mensaje de la cruz de Cristo, su corazón se derritió y estaba muy agradecido, mucho. Por otro lado, hace años me pidieron que visitara a un chico en Laguna Beach para hablarle sobre su alma. Un amigo cercano suyo me pidió que fuera y le avisaron que lo visitaría. Llegué a la casa, una casa muy bonita cerca del agua en Laguna Beach, y estaba en las últimas etapas de una enfermedad destructiva. Devastó su cuerpo, destruyó su cuerpo. No quedaba mucho de él físicamente, pero estaba completamente intacto mentalmente. Me dejaron entrar, había un par de chicas muy bonitas allí, una de ellas era su novia, no sé quién era la otra. Y le compartí el evangelio, hablé sobre la cruz de Cristo y él básicamente dijo, ¿sabes quién soy yo? Dije, sí. Él dijo, toqué el bajo para tal y tal, eso lo sabía antes de visitarlo. Había sido el bajista de una de las bandas más famosas de Estados Unidos. Cada uno de ustedes conocería sus canciones. Si no por su nombre, los conocería porque se usan en tantos comerciales. Si has visto la televisión en los últimos 20 años, has escuchado algunas de sus canciones. Dijo, toqué el bajo para tal y tal. ¿Sabes quién soy? Y se ofendió por el mensaje que le compartí. Me despidieron sumariamente. Me dijo que podía irme y que no estaba interesado en escuchar más y rotundamente lo rechazó. Le quedaban días de vida. Pero se endureció y no quiso aceptarlo. Era una tontería, fue una necedad, fue ofensivo para él. De hecho, hay una historia que describe lo mismo que el apóstol Pablo estaba hablando y pasó en el mismo Calvario. Jesús fue arrestado, llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Después de que examinara a Jesús, Pilato dijo, no encuentro culpa en él, pero la multitud gritó, crucifícale, crucifícale. Y Pilato cedió a sus demandas y soltó a Barrabás en lugar de a Jesús. Había ofrecido dejar ir a Jesús después de azotarlo, pero dijeron, no, queremos que muera. Barrabás era un hombre que había sido condenado a muerte por incitar al caos y por homicida. Y cambió de lugar con Jesús. Leemos en Lucas 23, versículos 32 y 33, dice, llevaban también con él otros 2 malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y una conversación pasa entre Jesús y estos criminales crucificados con él. Es muy esclarecedora. Es una especie de microcosmos de todo el mundo. Es una ilustración de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. El primero fue el burlador. En el verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Está colgado al lado de Jesús y lo blasfema. Eso literalmente significa que gritó con amargura y rudeza. Todo lo que tenía era lanzar insultos a Jesús. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Sálvanos. No tiene remordimiento por sus crímenes. Todo lo que tiene son insultos y maldiciones. En el idioma griego dice que habló y habló. Se quedó con eso. Siguió diciendo, si eres el Cristo, si eres tan importante, si eres todo eso, bájanos, haz algo al respecto. Blasfemó y lo ridiculizó. En griego dice que lo vomitó con amargura.
Si eres el Cristo, si eres el ungido, si eres el poderoso, sálvate, baja de la cruz y bájanos a nosotros. Haz un milagro. Y es una imagen de algunas personas. No hay humildad, no hay reconocimiento de su pecado, en cambio se burlan y rechazan a Dios porque Él no baila para ellos. Él no responde como ellos creen que debe hacerlo ante algún peligro temporal, no evita que suceda alguna tragedia. Entonces lo culpan o tal vez hasta lo maldicen. Recuerdo haber oído a un artista famoso una vez, estaba siendo entrevistado por alguien y le preguntaron, ¿qué piensas de Dios? ¿Qué piensas de Jesús? Él dijo, lo rechazo totalmente. Dijeron, ¿por qué? Él dijo, cuando era yo muy joven, sucedió algo terrible. Lloré y le pedí a Dios ayuda, pero Él no me respondió. Así que no creo en Él y no lo quiero. No quiero escuchar nada sobre Jesús. No me respondió cuando creí que debía hacerlo como debería. Y lo rechazo. Este criminal en la cruz es como algunas personas. No se dan cuenta de que el propio pecado del hombre ha causado todo el dolor y el quebrantamiento en este mundo. También tenemos un adversario, el diablo, cuyo único deseo es robar, matar y destruir. A través de su muerte en la cruz, Jesús proveyó una solución permanente para la mayor necesidad de la humanidad. Él dijo, ¡sálvate! Jesús no necesitaba ser salvado. Pero el mundo entero necesitaba ser salvado, y eso es lo que estaba haciendo en la cruz. Él estaba atendiendo la mayor necesidad de la humanidad. Y sí, Dios interviene en los asuntos temporales de la vida. Dios hace milagros, pero el panorama general es que a través de su muerte, Jesús puso en marcha lo que arreglaría todo lo que andaba mal con la raza humana. Él satisfizo nuestra mayor necesidad, la redención de nuestras almas eternas. Pero todo lo que este hombre podía pensar era en su sufrimiento temporal, su posición, su comodidad. No importaba que él hubiera cometido crímenes, no importaba cuál era su pasado. Solo quería que Jesús bailara para él. El segundo hombre era el ladrón del otro lado, el penitente. Versículos 40 y 41 dicen, respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Estando bajo la misma condenación, y nosotros recibimos la debida recompensa por nuestras obras. Y le preguntó a este otro hombre que moría en la cruz, él dijo, ¿no temes a Dios? ¿No tienes miedo de deslizarte hacia una eternidad con tus pecados colgados de tu cuello como una piedra de molino? ¿No tienes reverencia, no tienes temor de Dios? Pero el hombre continuó blasfemando. Siempre me ha roto el corazón cuando me he encontrado con personas al final de su vida terrenal, ya sea en un hospital, en su casa, en un hospicio o donde puedan estar, y estar endurecidos en una postura de cinismo y rechazo de Dios. Algunos han dicho básicamente, Dios, si quieres que crea en ti, debes pasar mi prueba. Necesitas bailar para mí, y si no, no me molestes. Lo he visto pasar muchas veces a lo largo de los años. Este hombre dijo, oye, estás bajo la misma condenación, solo estamos recibiendo lo que merecemos. La verdad es que debemos admitir nuestra culpa antes de ser absueltos. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento siempre precede a la fe creyente. Declaró de Jesús, este hombre no ha hecho nada malo. Nada. Él era el Cordero sin mancha. Él fue el sacrificio perfecto. Fue el justo que murió por el injusto. Completa sustitución. Él estaba tomando nuestro
lugar. Luego el versículo 42 dice: y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre ha cometido crímenes capitales. Jesús fue cambiado por Barrabás. Él era un asesino. Él habría sido la persona en esa cruz del medio, y sin duda estos colegas suyos estuvieron involucrados en un homicidio. Él dijo: hemos cometido crímenes dignos de muerte, recibimos nuestro merecido. Y vamos a ver que Jesús lo recibió. Piénsalo. Este hombre no podía hacer restitución o vivir una vida cambiada. No tuvo oportunidad de hacer restitución para aquellos a quienes dañó. No tuvo la oportunidad de vivir una vida cambiada. No podía hacer buenas obras. No podía ayudar a los pobres, no podía aliviar a las viudas, no podía cambiar su pasado, pero podía dejar que Jesús cambiara su futuro. Amigo, la salvación es por gracia, por fe, mas cero. Algunas personas tienen dificultad para aceptar la gracia de Dios. Mi esposa y yo tenemos una amiga. De hecho, dirigió un enorme ministerio internacional en lo que respecta a la oficina estadounidense. Ella hizo toda la recaudación de fondos aquí en la nación y ese ministerio fue enorme. Era enorme. Dirigía toda la oficina sola. Hablamos con ella un día. Trabajaba un mínimo de 70 horas a la semana, muchas veces 90 horas a la semana. Era una emprendedora, era muy capaz y recaudó tal vez 1/3 de los fondos del ministerio, tal vez más que eso, y eran muchos millones de dólares. Fácilmente podría haber tenido otros 3 o 4 empleados que hicieran el trabajo que ella hacía. No habría necesitado a esa gente porque ella era así de capaz, dedicó mucho tiempo, pero se estaba desgastando hasta el agotamiento total. Janet y yo hablamos con ella, le dijimos: ¿por qué haces esto? Ella se abrió a nosotros, se dio cuenta de por qué. Nos contó sobre su infancia y dónde se crió, y ella nos contó: mi padre, nunca podías complacerlo. Era un hombre muy duro, era un hombre brutal. No importa lo que hiciera, nunca era suficiente. Vivíamos al borde del bosque. Un día cuando era niña salí, limpié el bosque, saqué todas las ramitas, todas las ramas, todas las hojas del bosque. Traje a mi papá de la mano y le dije: papá, mira lo que hice. Y él solo carraspeó, se dio la vuelta y volvió a su casa. Cualquier cosa para obtener una sonrisa de él, para obtener una aceptación. Se dio cuenta de que inconscientemente había traspuesto los pensamientos de su padre a Dios. Ahora ella está trabajando para un ministerio, sacrificando su salud. No tenía tiempo para la vida, ni tiempo para una relación, ni tiempo para nada más, porque estaba tratando de ganarse el favor de Dios. Ella intenta hacer que Dios le sonría, intenta hacer que Dios la ame. Y le hablamos de la gracia de Dios y fue tan difícil para ella tragarlo, pero ¿sabes? Lo hizo. Le tomó un tiempo, pero aceptó la verdad de la gracia de Dios y rompió esas cadenas de su vida y fue liberada. Como dije, este hombre en la cruz no pudo hacer nada para ganar su salvación. No podía hacer nada para corregir los errores que había cometido en su vida. Luego llegamos al Salvador Jesús. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra traducción, Jesús dijo: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Cuando clamamos a Él y lo confesamos como Señor, Él nos da la seguridad de que somos salvos.
que somos parte de su familia y que nuestro futuro eterno está asegurado. ¿Cómo te da Él esa seguridad?, te preguntarás. Por el Espíritu Santo. En Romanos dice que el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan, en Primera de Juan, en varios lugares, dijo: sabemos que Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo nos da una seguridad. Nunca paso un momento preocupándome por mi salvación. Ni siquiera permito la idea. Nunca viene a mi mente. Amigo, mi salvación está segura. El libro de Hebreos dice: una de las otras seguridades es que Él nos da una conciencia limpia. No sé cómo lo hace, pero la preciosa sangre de Jesús puede incluso limpiar una conciencia culpable, te lo aseguro. Tenía una conciencia muy, muy culpable. Hice muchas cosas que nunca debía haber hecho. Esa noche, en esa pequeña misión en Medford, Oregon, rodeado de drogadictos y personas sin hogar, fue cuando pasé al frente. Fui el único que respondió. No puedo decirte cómo lo hizo Dios, pero limpió mi conciencia. Una conciencia limpia hace una almohada muy suave en la noche. Amigo, todos estamos bajo condenación. El mundo entero es culpable ante Dios, pero en la cruz Jesús pagó todo, y la cruz permanece como el punto focal de nuestra salvación. Pero hay otras dos cruces en el Calvario. ¿Cuál representa tu vida? En una hay un burlador, es una tontería. No tiene sentido, es ofensivo. El otro, con humildad, dice: yo creo en ti, Señor. Realmente vale la pena considerarlo. ¿Saben? Pilato, antes de que Jesús fuera crucificado, había hecho una señal, una placa, y la colocó en la parte superior de la cruz. Decía: el Rey de los Judíos. Lo escribió en griego, lo escribió en latín y lo escribió en hebreo. El griego era el idioma del arte y la filosofía. El latín era el idioma del poder y la conquista. El hebreo era el idioma de la religión. Creo que nos dice que a pesar de que el hombre puede lograr tanto y crear cosas hermosas, incluso el tope de la creatividad y la capacidad científica del hombre nunca lo salvará. Y el hombre, no importa cuán poderoso se vuelva, no importa cuánto poder ejerza, ese poder nunca podrá salvarlo. Y la religión nunca podrá salvarnos. No nuestros rituales religiosos, no unirse a una iglesia, no el sacrificio personal. El único que podía salvarnos era el que colgaba de la cruz debajo de esa placa. Jesucristo. Pienso en ese criminal en la cruz. Y lo que hizo en realidad era valiente, si lo piensas. Todos los líderes judíos estaban en contra de Jesús y estaban ahí, se expresaron. La mayoría de los judíos estaban en contra de Jesús. Pilato estaba en contra de Jesús. Los soldados romanos estaban en contra de Jesús. El otro criminal estaba en contra de Jesús. Pero este hombre dijo: voy por ti, Jesús. Te creo. No me importan los ricos y famosos, no me importan los políticamente poderosos. Jesús, me decido por ti. Y lo hizo delante de todos. Y creo que Dios incluyó esa historia para nosotros. Amigo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al gentil. Gracias a Dios por la cruz
de Jesucristo. Y quiero preguntarte ahora, tal vez estás afuera, tal vez estés aquí. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, tienes que tomar una decisión. No hay término medio. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Este no es un trato que puedas vivir con un pie en el bote y un pie en el muelle. No funciona así. Tenemos que estar con todo o nada en absoluto. Jesús dijo, ojalá fueras frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. Tenemos que estar con todo, y si nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte, en esa cruz, Él llevó tu pecado. En esa cruz, Jesús pagó el precio por ti. Sí, lo hizo. Sí, lo hizo. Seguimos leyendo en la historia mientras colgaba allí. Entre el mediodía y las 3 en punto, de repente el sol se oscureció y luego toda la tierra se oscureció. Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa oscuridad era simbólica, oscuridad sobre toda la raza humana. Jesús murió bajo el peso de nuestros pecados y voluntariamente pagó el castigo y tomó eso en sí mismo y murió en la cruz. Después de 3 días y 3 noches, los reclamos de la justicia eterna de Dios quedaron satisfechos para siempre. La Biblia dice esto. Una vez que Él resucitó de los muertos, si crees eso, si lo confiesas con tu boca como Señor, tú serás salvo. Dios te lleva a una relación con Él mismo llamada salvación. Llamamos a este viernes que celebramos el Viernes Santo. Muchos otros países lo llaman Viernes Sagrado. Lo llamamos Viernes Santo. Pero si lo piensas bien, ese viernes sucedieron cosas horribles. El Hijo de Dios fue torturado, el Hijo de Dios fue calumniado, mintieron acerca del Hijo de Dios, el Hijo de Dios fue asesinado. ¿Qué tiene de bueno eso? Lo bueno es lo que Él logró a través de su sacrificio. Él pagó por nuestra redención eterna. Gracias, Jesús, por hacer eso. ¡Qué gran Salvador es Él! Estoy agradecido por lo que Jesús ha hecho en mi vida. He andado con Él por más de 45 años. Lo amo más hoy de lo que lo amaba antes. Me alcanzó y me rescató. Me sacó de problemas y lodazales de los que ningún ser humano podría sacarme. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Escucha, no importa si estás enredado con las drogas, si luchas contra la depresión diario, si has cometido pecados que te avergüenzan hasta la médula de tus huesos en cada momento de tu vida. Él quiere ser un Salvador, un Señor y un pastor para ti. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Gracias a Dios por el sacrificio del Redentor. Gracias a Dios que resucitó de los muertos al tercer día. Y gracias a Dios que Él recibirá a todos los que vienen a Él. Amigo, como dijo una persona, Él alcanza lo más extremo y lo más bajo. Jesús te ama. Clama en su nombre hoy.